cuando uno ve cómo transcurre la vida del pueblo de Dios, del pueblo judío, del pueblo de Israel, a veces hay muchos símiles con nuestras vidas también. Por ejemplo, miren esto. Cuando el pueblo estaba cautivo en Egipto, Dios los sacó, pues, por medio de Moisés, los sacó de Egipto y los empezó a llevar hacia la tierra prometida, una tierra que les había prometido, ¿sí? Y lo hizo con grandes maravillas, con prodigios, con cosas impresionantes. Abrió el mar, ¿sí? Delante de Faraón hizo cosas impresionantes. Sin embargo, cuando ellos ya estaban fuera de Egipto, ellos aún renegaban y aún tenían, digamos que, decirlo de esta manera, aún tenían a Egipto dentro de su corazón. Y lo podemos ver porque en Éxodo capítulo 16, versículo 3, mire lo que murmuraba este pueblo estando ya fuera de Egipto. Decía, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Wow, esto es tremendo porque uno ve que ellos preferían estar cautivos y morir en Egipto con tal de tener, digamos, como la barriga llena, tener ese, digamos, como esa abundancia de comida. Total. Sin embargo, aunque Dios les ha dicho que les iba a dar de comer, porque Moisés les ha dicho, yo les traeré pan, pero ellos murmuraban, no creían como tal. Pero como les decía ahorita al principio el inicio de la introducción, a veces esas actitudes, si ustedes de pronto recuerdan antes de conocer a Cristo, o incluso aún todavía, podemos encontrar que a veces nos vemos metidos en este tipo de actitud, a veces en estos cuestionamientos, a veces vemos con añoro esos tiempos en donde éramos aún esclavos, ¿cierto?, de nuestra vida pasada, y es porque no tenemos claramente como lo que Dios tiene visionado para nosotros. Entonces esto es tremendo porque hay un símil. Entonces podemos reconocer que aún tenemos esa esclavitud metida en nuestro corazón. Ya no estamos allá, pero aún podemos estar un poco metidos en esa esclavitud. Oscar Pérez nos dice, la libertad es conocer a Cristo. Gracias, Oscar, por participar. Liliana Lopera nos dice, libertad no es estar sometidos a otros. Bien, muy bien. Erwin nos dice aquí, libertad es obedecer lo que Dios diseñó para nosotros cuando seguimos sus sabios consejos y sus escrituras. Muy bien, gracias. Gracias por participar en todos estos comentarios. Pero entonces, antes de continuar con este tema, digamos, acerca de la libertad o de que somos esclavos, yo quiero de pronto introducir otro punto, y es que estamos como iglesia haciendo una lectura devocional y estamos en el libro de Levíticos. Y llama la atención algo, es que ese libro de Levíticos está lleno de reglas, está lleno de mandatos por cumplir, ¿sí? Y es muy interesante esto porque, de cierta manera, intrínsecamente, por nuestra cultura, asociamos las reglas y mandatos como cosas que coartan, que quitan libertad. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros aquí en casa, los que son papás me van a entender, los que son jóvenes de pronto se van a sentir identificados con mis hijos, es que a uno como papá debe poner reglas en el hogar para poder que las cosas se ajusten y tengan un desarrollo. Entonces, claro, ¿no? Pone unas reglas. Bueno, niños, hay que levantarse a esta hora, hay que bañarse, cepillar los dientes, hay que tener un tiempo para estudiar. En mi casa desarrollamos un modelo de estudio que es homeschool, o sea que hay que tener un juicio, hay que tener una disciplina para poder que ellos sean desarrollados. Pero cada vez que uno va poniendo estas reglas, los niños te pueden salir de pronto con expresiones como que, pero papá, no me dejas ser libre, es que yo quiero hacer esto. Pero tú como papá sabes que hay que desarrollar cosas para que ellos lleguen a su potencial, para que aprendan, para que sean instruidos, para que conozcan, para que eso, para lo que Dios nos ha traído, nos ha comisionado a nosotros como padres,
ellos pueden alcanzar el potencial y sean aún más lo que nosotros hemos podido ser. Pero para eso tenemos que implementar reglas. Entonces, veíamos en este Levítico que hay un montón de reglas y yo en pocas palabras lo que les quiero decir es que Dios, y uno digamos que los mensajes englobados del Levítico es que Dios quería que su pueblo fuera santo como Él es santo. Y para eso había marcado a través de reglas, de normas, digamos que un camino para que ellos pudieran ser diferentes del lugar donde iban a llegar, para poder ellos ser preparados para tener una relación personal con Dios, para poderse acercar confiadamente a la presencia de Dios que iba a estar morando con ellos ahí en ese campamento, como lo muestra el Levítico. Entonces, a mí me gustaría, o voy a acuñar esta frase para comenzar como lo que quiero exponerles el día de hoy. Es que la libertad tiene que ver con el camino al desarrollo del potencial que tenemos con respecto al propósito, a la voluntad del Padre. Y Leroy me va a ayudar de pronto con una diapositiva ahí y quiero que la recuerden. Y es que la libertad, a través de la Escritura he descubierto esto, la libertad, la verdadera libertad, te habilita para desarrollar tu potencial. Si tú crees que lo que te hace libre es hacer lo que quieras, como quieras, donde quieras, déjame decirte que creo que estamos equivocados de manera de ver la libertad. Estamos equivocados de cosmovisión, estamos equivocados digamos, como de saber qué es el plan de Dios para nuestras vidas. Y a la luz de las Escrituras, yo les puedo decir es, si hay algo que tú crees que es libertad, pero está quitando, cortando, frenándote para llegar al potencial con el que Dios te ha creado, con el que los propósitos de Dios que tiene para ti no se cumplan, eso ya no es libertad. Posiblemente sea libertinaje, posiblemente sea una cadena que el enemigo está poniendo sobre nuestras vidas para no llegar a ser lo que Dios tiene para ti. Entonces, miren, les voy a invitar a que pasen y veamos este versículo que está en Juan, capítulo 8. De hecho, mucha parte de esta prédica va a estar sustentada en este capítulo 8 de Juan. Y en el versículo 31-32 Jesús nos dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Qué significará permanecer en mi palabra? Es permanecer en su palabra es todo lo que he hecho en la Biblia. Y abarca todo esto de qué hacer, cómo se debe hacer, dónde se debe hacer. Pero no es porque Dios quiera coartar tu libertad, es porque Dios te está mostrando un camino para la libertad, porque la libertad es realmente el desarrollo de tu potencial. Permanecer en su palabra es obedecerla, es seguirle. Pero desafortunadamente, hoy por hoy, aún tenemos conductas, maneras de pensar, tradiciones, falta de entendimiento que los mantienen esclavos. Y sí, estoy hablando a personas que posiblemente todavía no han conocido a Cristo, pero incluso para aquellos, para nosotros que vamos a la iglesia, hemos reconocido, hemos confesado a Jesús como nuestro Señor, nuestros comportamientos, no lo que decimos, sino cómo nos comportamos, nuestras conductas aún reflejan que Jesucristo no ha sido Señor en esas cosas. Posiblemente no permiten reconocer el señorío de Jesús en esas cosas. Ese mismo capítulo de Juan, capítulo 8, en el versículo 39 al 47, Jesús nos revela cuál es la raíz de estos comportamientos. Y esto va a ser un poco duro, pero lo voy a explicar un poco, lo voy a explicar para que no se sientan de pronto aporreados con esto, pero Dios es claro en esto, Jesús es claro en esto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso se lo decía a los fariseos cuando discernían con él acerca de con qué autoridad hablaba estas cosas y por qué decía lo que decía. Entonces, es porque esto pasa de una manera muy sutil en nuestras vidas. Yo voy a remontarme a un ejemplo, y es que cuando vemos en Mateo 16, vemos que Pedro reconoce que Jesús es el Cristo.
y para poder entender esto que les estoy contando. En ese momento, pero porque Jesús decía, preguntaba, ¿ustedes quién dicen que soy? Y Jesús reconoció, tú eres el Cristo, o sea, igual como nosotros, hemos reconocido a Jesús, ¿sí? Pero unos versículos más adelante, cuando Jesús muestra los planes de Dios acerca de su muerte para redimir a la humanidad, Pedro le dice, no, no puede ser, no hagas eso, yo voy a estar y voy a impedir que eso ocurra. Y Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Así, igual de fuerte como Jesús le dice a Pedro que le reconoce que es Cristo, y luego reconoce que detrás como de sus intenciones tiene un engaño ahí del enemigo diciéndole que no cumpla su propósito, así en algunos momentos nuestras vidas, a pesar de que hemos conocido a Jesús, a pesar de que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor, en algunas áreas de nuestras vidas hemos permitido que el enemigo hable y permita que nosotros tomemos la rienda en vez de que lo haga el mismo Dios. Entonces, yo quiero a través de algunos ejemplos y algunas áreas, no me alcanzará el tiempo para dar todo lo que de pronto Dios me ha dado, pero lo que pretendo es que usted pueda permitirle al Espíritu Santo, le diga al Espíritu Santo, yo quiero reconocer, así como Jesús reprendió a Pedro y le dijo, aparta de eso, yo quiero reprender qué hay en mi vida, esas áreas en donde el señorío de Jesús no las ha tomado y donde aún sigo esclavo aún sigo esclavo y eso no me permite alcanzar el potencial de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y va entonces a introducir algunas de esas áreas que creo que son las más grandes áreas de nuestra vida en donde posiblemente tenemos dificultades y aún tenemos esclavitud. Una de ellas, y la podemos reconocer muy fácilmente, es el área financiera. Somos esclavos, aún somos esclavos en el área financiera. En Proverbios 22, capítulo 22, versículo 7, dice lo siguiente, dice, así como el rico es amo del pobre, el que pide prestado es siervo del que presta. El endeudamiento nos hace esclavos de quien pedimos prestado. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Y en los últimos tiempos hemos estado expuestos a una sociedad de consumo súper agresiva. Incluso culturalmente se han acuñado frases como el que no se endeuda no consigue. Yo tengo que ser honesto. En mi familia, alguna vez nos decía, mi madre me decía, no, es que hay que endeudarse para conseguir las cositas. Hay que endeudarse para conseguir las cositas. Y posiblemente lo hacía desde el mejor de las intenciones. Pero lo que ocurre es que a veces ese tipo de frases también da pie a que seamos, usemos mal los recursos y las cosas que podemos tener a nuestro alcance. No estoy diciendo que el pedir prestado a un banco sea totalmente malo. Realmente, en un gran contexto, sí. El problema es cuando abusamos de eso. El problema es cuando no lo usamos como debe ser. Lo que dice la palabra es que si realmente un crédito va a generarte mayores réditos, digamos que va a superar lo que vas a ganar con la inversión del crédito, pues es posible tener un crédito. Pero si lo que vas a hacer es endeudarte para comprar algo que se va a depreciar, que no va a generar más ingresos, es algo que simplemente estás dando gusto digamos que algo apasionado, pero que realmente no te está generando algo adicional, pues estás haciendo un mal uso del crédito y estás permitiendo que sea otro diferente de Dios quien sea amo de tus decisiones. Te lo voy a decir por qué. Cuando tú abusas del crédito, cuando tú eres, digamos que prestas discriminadamente, va a llegar un momento, o llega un momento en donde a causa de lo que tienes compromisos de pagar, no vas a poder tomar decisiones en libertad con respecto a tus finanzas, a tu vida, a tu trabajo, a tu familia. ¿Por qué? Porque el compromiso del dinero, de lo que tienes que pagar, va a coartar tus decisiones. Voy a explicar. Por decir algo, si tú en tu trabajo tienes inconvenientes, horas, y tienes claro que Dios tiene un propósito diferente y te quiere mover hacia otro ámbito, posiblemente tú no vas a poder tomar una decisión porque es posible que al lugar donde vayas, tal vez la paga sea diferente, sea menos,
Entonces, el estar amarrado a que tienes que pagar algo hace que tú no tomes las decisiones conforme a lo que Dios te pueda estar mostrando. Entonces, ahí, ¿qué pasa? ¿Cuántos amos tienes? ¿A quién estás siguiendo? ¿Sí? Muchas veces no podemos dedicar el tiempo a nuestra familia, dedicar el tiempo a los proyectos que Dios nos ha dado porque estamos en un afán impresionante por trabajar para conseguir recursos porque tenemos deudas. Tenemos deudas. Entonces, aquí, hermanos, yo lo que les quiero comentar es que tú le pidas al Espíritu Santo te muestre de qué manera puedes lograr salir de esa esclavitud, de la esclavitud que te otorga el área financiera al no saber manejar tus recursos, al no saber, digamos, solicitar prestado y dejar ese tipo de costumbres, al no poder, digamos, contenerte en querer conseguir algo mediante el ahorro, sino quererlo de inmediato e ir digamos que a ese tipo de prácticas que, como te digo, finalmente van a terminar coartando tu libertad. Otra esclavitud a la cual quiero comentarles que posiblemente nosotros estamos expuestos permanentemente, no nos damos cuenta, es muy sutil, es el desorden. Quiero ser honesto con ustedes, yo realmente en esa área tengo mucho por qué crecer. Digamos que es de las partes donde más trabajo tengo que desarrollar, porque de verdad me cuesta. Dice en Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2, que creo que todo el mundo lo conoce, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y ahí comenzamos a ver a Dios a poner en orden todas las cosas, a crear tierra, a que saliera la luz, a los animales, y todo en un orden perfecto, haciendo que el día sea el día, la noche sea la noche. Y podemos entender que Dios tiene una característica importantísima, la cual nosotros debemos adoptar, y es que Dios es un Dios de orden, y el orden trae paz. Nosotros en nuestras vidas muchas veces parecemos como esa tierra desordenada y vacía, ¿sí? Y nos hemos vuelto esclavos de la urgencia, nos hemos vuelto esclavos de hacer cosas que no tienen dirección o sentido, de gastarnos de pronto el tiempo en cosas que no tienen tanta relevancia en nuestras vidas, quitándole tiempo a lo que realmente se necesita y es importante. Estás tocando lo que es primero, lo que es segundo, lo que es tercero, dándole, digamos, que un mal orden a las prioridades de nuestras vidas. Yo de verdad ahí los quiero invitar a que cada día nosotros seamos mejores administradores. Y posiblemente cuando hablamos de administración también estamos hablando de dinero, pero el tiempo, no sé si han escuchado esta frase, esto es muy popular, el tiempo es oro. Se parece mucho al tema de los recursos. Entonces, la manera en la que nosotros manejemos nuestro tiempo también da el carácter de importancia a lo que nosotros le queremos dar más énfasis. Entonces, así como en el dinero nosotros tenemos que tener una planeación para su uso, en el tiempo nosotros también tenemos que tener una planeación para su uso. Poner en el orden de prioridades lo que es primero y más importante, pero no dejar digamos, que de largo las otras cosas también que están ahí y dejando, digamos, que en el menor nivel de importancia lo que realmente nos roba el tiempo como tal. Entonces los quiero invitar a que, así como Dios es un Dios de orden, nosotros también seamos personas de orden. Les animo, porque realmente eso, uno, trae paz a tu vida, trae orden a tu vida, trae, digamos, testimonio a tu vida y va a interesar muchas de las cosas como tal. Y sigue ahí, sigo diciéndoles, siguen ahí con el Espíritu Santo, pidiéndoles, trae claridad a mi corazón, en donde tengo esclavitud, en donde estoy esclavizado y no me permite llegar al potencial de lo que Dios ha dicho. Estos dos temas que les he dado, que es el tema financiero y el tema del tiempo, quiero resumir algo que pasa en muchas ocasiones. Dios a muchos de ustedes posiblemente les ha dado proyectos, les ha dado visiones, dirección hacia sus vidas. A muchos de nosotros nos lo ha dado.
pero nosotros no hemos comenzado. En muchas de las ocasiones nuestra disculpa es: no hay plata o no hay tiempo. Es un tema en el cual nosotros debemos de traer el orden y la confianza en el Señor para trastocar y poner el orden correcto a nuestras vidas. Si nosotros realmente tenemos confianza en el Señor, en lo que Él ha dicho, y nosotros nos alineamos con su forma de dar prioridad a las cosas, esas cosas que Dios nos ha dicho van a salir adelante. Los animo entonces en estas dos áreas que ustedes pongan en orden en su corazón. El otra área en donde posiblemente hay esclavitud en nuestras vidas, yo no digo que todos estén igual, pero quiero que cada uno de ustedes pueda interiorizar esto, es que somos esclavos de nuestra razón. Somos esclavos de nuestra razón, de nuestros pensamientos, de nuestro saber hacer. Permanentemente estamos tomando decisiones solo basadas en nuestro entendimiento y razón. La palabra de Dios en Proverbios, capítulo 3, versículo de 5 al 7, dice: fíjate de Jehová, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Yo le digo, a veces cuando converso con algunas personas, yo les digo: mira, nosotros somos hijos de Dios, creación de Dios, pero estamos limitados a un tiempo y un espacio, estamos limitados a un cuerpo como tal, y nuestra razón tiene límites, empezando porque digamos que vivimos precisamente en un espacio y en un tiempo. Dios no está confinado al tiempo, Dios no está confinado, digamos, como a la realidad en la que nosotros estamos. Y Dios tiene un entendimiento universal de todas las cosas. Cuando acá, es más, en Juan, en el capítulo 17, en el versículo 3, nos dice Jesús que la vida eterna es conocer a Dios. O sea, necesitamos una vida eterna para poder conocer a Dios. ¿Cómo será de inmenso, digamos, como el conocimiento y el vasto de lo que se necesita entender para ver cómo funcionan las cosas? Y a veces nosotros, con nuestro propio razonamiento, con nuestras limitaciones en razonamiento, en espacio y en tiempo, tomamos decisiones que coartan nuestra libertad. Decisiones que por no ponerlas en manos de Dios, por no, digamos, que confiar en que Él tiene conocimiento del pasado, del presente y del futuro, Él sabe, digamos, que lo que afecta, las circunstancias, cómo afectan las cosas, y sabe por qué nos dice, aunque el loco parezca, a veces nos dice cómo debemos de hacer las cosas y nosotros no le hacemos caso porque nos parece loco, porque en el razonamiento no lo entendemos, no ejecutamos y lo que lo hacemos basados en nuestro propio entendimiento, y caso tremendo error, porque terminamos desviando el propósito, el potencial que Dios tiene para nosotros. ¿Ustedes se imaginan donde Noé hubiera hecho caso omiso de lo que Dios le decía acerca del diluvio, acerca de construir un arca? A todo el mundo lo tenía encima y dice: estás loco, ¿cómo que hacer un arca? Es que aquí no hay agua, ¿dónde está el mar? Pues, o sea, imagínense ese tipo de cosas, pero él continuó desarrollando el plan que Dios le había dicho, por loco que pareciera, por mucho que la razón de él o de muchos dijera que no era así. Realmente lo que debe mover nuestra razón es lo que Dios nos dice, lo que Dios nos dice. Entonces, mucho cuidado, porque realmente nuestra razón nos puede poner una zancadilla al propósito de lo que Dios puede hacer con tu vida, lo que Dios puede hacer con la vida de tus hijos, con lo que Dios puede hacer con esta congregación. Entonces, pongamos nuestros caminos en manos de Dios y no nos fiemos en nuestra propia providencia, para que Dios realmente pueda actuar de manera espectacular con lo que tiene planeado para nuestras vidas. Otra área en la que somos esclavos, y quiero traerla aquí para que el entendimiento de todos, es que somos esclavos del entorno cultural, social y religioso.
o religioso. Desde que nacemos, esto pues es algo que es inevitable, pero desde que nacemos nos vemos expuestos a una carga social y cultural, sobre todo aquí, digamos que en cada ámbito, por ejemplo, nosotros por ser latinoamericanos, pues tenemos unas cargas culturales de machismo, de religiosidad bastante fuertes, y unas costumbres que por más que queramos, hay muchas de ellas que aún conviven en nuestras vidas y que pues, no se nos ha sido como revelado el por qué, pero simplemente nosotros actuamos y hacemos conforme a como nos han enseñado y muchas cosas de esas marcan la manera en la que procedemos y ejecutamos nuestra vida. Y eso puede ser también una cárcel, una esclavitud de la cual aún no hemos sido liberados en algunos casos. También, digamos, en lo social está lo que se viene acuñando socialmente, la presión que viene del entorno cultural, como son, no sé, el cine, la televisión, las redes sociales, donde nos vienen bombardeando con un montón de ideas que de manera muy sutil tratan de decirnos que es que estamos en tiempos modernos y hay cosas que ya son anticuadas y que no tienen nada que ver con el actual social, pero que lo que están haciendo es separarnos de cosas donde Dios ya nos ha dicho, hey, este es el camino y por aquí tienes que moverte, ¿sí? Por ejemplo, cosas como, bueno, en muchos lugares, en muchos ámbitos, se habla o se trata el matrimonio como algo que es malo, que ya no es tan bueno, que amarra o que esclaviza al hombre o que esclaviza a la mujer o que esclaviza a los dos. Pero en el ámbito bíblico, Dios unió al hombre y a la mujer para ser llevadores de ese propósito que él había hecho para la humanidad. De hecho, la pareja es el mínimo de una sociedad. Lo que pasa con la pareja como familia va a ser determinante en una sociedad. Entonces, ¿cómo vamos a seguir llevando nosotros ese tipo de ideas de que el matrimonio es malo, de que el matrimonio coarta la libertad, sabiendo que a través del matrimonio antes podemos ser desarrolladores, podemos amplificar nuestras capacidades? ¿Sí? Lo dice la palabra de Dios. Cuando uno se cayere, el otro le levanta. ¿Sí? Y los dos son mucho más que uno solo. Los dos son mucho más que uno solo. Y si estamos en Cristo, si estamos en Dios, pues el límite son los cielos, como tal. O por ejemplo, ideas que vienen preconcebidas desde mucho tiempo atrás, como el matriarcado, el machismo, que también nos coarta, nos quita la capacidad a nosotros los hombres de realmente ser verdaderos varones para Dios, ¿sí? De tratar a la mujer como se debe, como la ayuda idónea, como aquella que es la coequipera en lo que estamos haciendo. Ojo, hombres, o chicas también, como respetan a sus maridos. Esto hay ideas que tenemos preconcebidas, que no son bíblicas, y que tenemos que ser libres, tenemos que ser salidas de las ataduras. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 14 al 15, Pedro escribe una carta a los judíos que están esparcidos en todo el mundo. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que nos llamó a ser santos, sed vosotros también santos en toda nuestra manera de vivir. A eso somos llamados, a ser como Dios, a ser santos y a ser apartados de toda esta manera de vivir que de pronto nos está mostrando una manera equivocada, muy sutil a veces, en desviarnos de lo que realmente Dios tiene diseñado para nosotros como tal. Entonces, ya para terminar, digamos que la última área, yo sé que habrán más, pero para terminar esta última área es esclavos, somos esclavos del conformismo y de la comodidad. Bien, en Romanos capítulo 8, versículo 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pero muchos estamos lejos de manifestarnos como hijos de Dios. Pues, desafortunadamente, nuestra búsqueda de Dios y su voluntad termina cuando llega nuestra comunidad. O sea, cuando llega esa bendición que estamos esperando y por fin estamos en ese lugar donde queríamos estar, ahí
ahí en ese momento ya no nos queremos mover, ya queremos estar aquí, estamos cómodos, aquí estamos bien, tenemos un buen empleo, tenemos un buen ingreso, nuestra pareja, nuestros hijos están bien y, y todo está bien, de aquí ya no me quiero mover. Déjeme decirle que eso también es un área de esclavitud, ¿sí? Mismo Jesús nos ha ministrado acerca de eso. Jesús es Dios mismo, estaba con Dios allá, pero vino a vivir entre nosotros, a morar entre nosotros, ¿sí? A estar expuesto a lo mismo que nosotros estamos expuestos para cumplir un propósito aún mayor que papá Dios tenía. Estuvo dispuesto a morir en una cruz para cumplir un propósito aún mayor que Dios tenía, era reconciliar la humanidad con el Padre, para volver otra vez a caminarnos en los propósitos que Dios tiene a nosotros como hijos de Él. Y obviamente una vez después de haber cumplido el propósito, está sentado a la derecha del Padre, está sentado a la derecha del Padre, haciendo una comisión importantísima y es intercediendo por nosotros. Y nos ha enviado su Espíritu Santo para que nosotros tengamos revelación, para que nosotros tengamos poder. Entonces, les quiero decir algo, es la comodidad chévere, muy buena, pero nosotros tenemos que estar buscando el dinamismo de lo que Dios, a donde Dios nos va a llevar. Para donde Dios nos va a llevar posiblemente nos tenemos que incomodar un poquito, tenemos que renunciar a algunas cosas que anhelan nuestro deseo, nuestra carne, digamos que la comodidad para ir al potencial que Dios tiene, porque hay cosas aún mayores. Recuerda que nuestros pensamientos son unos, pero los pensamientos de Dios son mucho más altos. No permitas que la comodidad coarte las posibilidades que Dios tiene para tu vida, porque si donde estás como después de pasar el proceso con Dios, vas a estar en un lugar aún mucho mayor, porque tiene grandes planes para tu vida. No permitas que la comodidad te coarte. Afortunadamente, a veces nosotros interponemos, digamos que esa comodidad a lo que Dios te está llamando. A veces el poder discipular a otros, el ser padre espiritual de otros, requiere tiempo, requiere esfuerzo, el poder servir en la iglesia, el poder servir para otros, pueda, digamos que incomodarte como tal, pero si ese ha sido el llamado del Señor, tienes que atenderlo. No te quedes cómodo porque estás perdiéndote el desarrollo que tiene Dios para tu vida. No te lo puedes perder. Así pues, vamos que siendo este el último punto que quería de pronto tocar, habrán muchos otros más áreas en donde puede que seamos esclavos aún. Áreas como, por ejemplo, la falta de perdón. La falta de perdón no nos permite conocer a Dios, conocer el propósito que tiene Dios con nosotros. Posiblemente esa cárcel o esa esclavitud que aún tiene puede ser la falta de control en las emociones, puede ser también el orgullo. No sé, posiblemente también haya una esclavitud en ser vanaglorioso, en que tal vez te muestres como el que más haga, el que más haga, el que más esté trabajando por Dios, pero resulta que lo estás haciendo solamente por ti mismo, por lo que te están diciendo a ti, ¿sí? Entonces, yo quiero traer todas estas cosas a tu conocimiento porque le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos haga libres, que nos muestre esas cosas para nosotros podernos hacer libres. En conclusión, entonces, les quiero recordar, es que tenemos una definición errada de la libertad. La libertad de hacer lo que queramos sin sentido no nos libera de nada. Realmente, posiblemente nos está llevando a ser más cautivos de nuestros vicios. Necesitamos la guía y la instrucción para alcanzar el potencial que Dios tiene para nosotros. Cuando Dios te ponga márgenes, es porque te está guiando hacia el potencial que tiene Él para ti. No te está coartando, te está llevando. Y cuando hay algo que digamos que parezca que seas libre de hacer, ¿sí? Piénsalo dos veces si eso realmente lo que está haciendo es limitando la capacidad o limitando el potencial que Dios tiene para tu vida. Definitivamente necesitamos seguir a Jesús para no andar en tinieblas. En Juan capítulo 8, versículo 12 dice,
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz. Sus palabras son luz, nos permiten andar el camino viendo realmente qué es lo que es. Cuando nosotros nos apartamos de su camino, estamos en tinieblas, como tal. Si realmente hemos tomado una decisión por Jesús, es una conclusión, y nos arrepentimos de nuestros errores, podemos escuchar y entender las palabras de Él, ¿sí? Porque cuando nosotros no le hacemos a nuestro Señor, cuando nosotros no hemos tomado una decisión por Él, posiblemente no estemos escuchando de parte de lo que viene de Dios. Entonces, la Biblia está llena de ejemplos de hombres que permitieron que Dios les usara para desarrollar su potencial desde su debilidad, desde su, digamos, desde su fragilidad, desde su humanidad. Hombres como Noé, como lo exponía ahorita. José, que fue un hombre que fue formado desde ámbitos muy difíciles, esclavo, estuvo en la cárcel, fue vendido por sus hermanos, pero que fue, digamos, que pasando por un proceso desde el punto de vista de Dios, viéndolo de una manera, digamos, bíblica. Dios tuvo cuidado de él en cada punto en donde estuvo, hasta llevarlo a ser el hombre que gobernara a Egipto. Vemos a Moisés, ¿sí? Un hombre que trató de hacer las cosas a su manera, pero después ya estando viejo, Dios le llamó y con un bastón simplemente ir delante del faraón y llegar a liberar a su pueblo de Egipto, ¿sí? A David, un hombre que sí, como todos nosotros hemos cometido errores, pero que supo hacer conforme a lo que Dios le decía y liderar al pueblo de Israel a un estado glorioso. Entonces, esta es la conclusión del día de hoy, es que no permitas que esas cosas que puedan estar incluso todavía sin haber sido reveladas a tu corazón, y eso es lo que estamos haciendo con el Espíritu Santo, comparten la capacidad que tienes, los planes que Dios tiene para tu vida, para que seas llevado a un nivel aún más arriba, más adelante. No permitas que pensamientos que quitan a Dios del panorama sean los que gobiernen tu vida. Permite que Dios y confía en Dios para que seas llevado a un nivel aún mayor. Yo quiero entonces que todos ahí donde estamos podamos elevar una oración para traer el señorío de Jesús. Yo quiero que me sigas en esta oración. Señor Jesús, tú eres quien gobierna mi vida. Yo te he conocido. Quiero que seas el Señor en todas las áreas. Yo quiero crucificar a mi viejo hombre en esa cruz para que muera y poder resucitar junto contigo, a ser un nuevo hombre. Te pido que envíes el Espíritu Santo a mi vida como lo prometiste y que sea redarguyendo, que sea realmente mostrándome en qué áreas aún necesito ser libertado, en qué áreas necesito arrepentirme, porque de verdad han sido estorbo para hacer conforme a tu voluntad. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Ahí donde estás, en tu casa, ahí donde estás, en tu casa, confiesa aquellas cosas que en este tiempo Dios te ha revelado. Confiésalas y arrepiéntete. Yo les puedo decir aquí, yo confieso que he sido presa del desorden. He sido presa de la falta de planeación dentro de mi vida. Yo le pido perdón a Dios porque eso no refleja lo que Él es en mi vida. Yo quiero, Señor, que tú ministres mi vida y puedas poner en orden los diferentes espacios, las diferentes áreas que deben de gobernar mi vida. Primeramente, el tiempo a ti. Segundo, mi familia, Señor. Luego, los planes y los proyectos que tú tienes destinados para mí. Ahí donde está el trabajo y ese tipo de cosas, Señor amado. Y que yo pueda, Señor, ser testimonio y testigo del desarrollo que tú tienes para mi vida, para mi familia. Haz esto en tu casa. Y cada vez que el Señor pueda mostrarte un área de esas, arrepiéntete y confiesa
Confiesa y arrepiéntete y haz a Jesucristo Señor de tu vida. Ahora sí, habiéndonos arrepentido, vamos a entrar en la presencia de Dios. Porque Jesús, ciertamente, al morir en la cruz, rompió el velo. Ese velo que no nos permitía entrar a la presencia del Señor. Porque ya somos hijos. Que podamos entrar a su presencia y pedirle visión a Dios. Padre Santo, necesitamos visión y propósito. Queremos ver tu voluntad para asociarnos a ella, desarrollarla. Sabemos que tú tienes el poder de potencializar lo poco que yo soy, de hacerlo magnífico, Señor amado. Sin ti nada podemos hacer, como lo dice Jesús. Y reconocemos que te necesitamos en nuestra vida. Ahí donde estás en tu casa, después de haber hecho esta oración, después de haber permitido que Jesús sea el Señor de tu vida, tienes entrada al lugar santísimo, a su presencia. En su presencia vas a ver revelado el propósito que tiene para tu vida.